Bien, en esta hora les saluda su amigo y servidor, Pastor Alberto Giraldo, quien por la gracia de Dios estamos ubicados en la carrera 32, número 3417 del barrio Colombia, a la cual está usted cordialmente invitado. Damos la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En esta hora queremos saludar de una manera especial a todos los hermanos y a todas las hermanas y a los amigos que se congregan en el barrio Colombia de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial. También a todos los miembros probantes, miembros simpatizantes y miembros en plena comunión que se congregan allí en la iglesia del barrio Colombia. En esta hora estamos haciendo una transmisión de carácter especial. Ya hemos alabado, ya hemos adorado, ya hemos glorificado el nombre de nuestro Dios. Ahora queremos dedicarnos a escuchar la bendita y santa y poderosa palabra de nuestro Dios. Esa palabra que nutre, esa palabra que alienta, esa palabra que orienta, esa palabra que fortalece. Y en esta ocasión vamos a mirar una porción de la Sagrada Escritura, la cual se encuentra en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, que dice de la siguiente manera: Simón el pescador. Una vez que la gente se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, estando él a la orilla del lago de Genezaret, vio dos barcas amarradas allí, de las que acababan de desembarcar los pescadores que estaban lavando sus redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la retirara un poco de la orilla, y se sentó en la barca y desde allí se puso a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sácala lago adentro y echad vuestras redes para la pesca. Simón replicó: Maestro, hemos estado faeneando toda la noche y no hemos cogido nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Lo hicieron así y cogieron tal cantidad de peces que las redes empezaban a reventarse. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Y llegaron los otros y llegaron las otras dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él y sus compañeros se habían quedado asombrados ante la redada de peces que habían cogido, y lo mismo le pasó a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Y después de sacar las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. En este santo evangelio, según San Lucas, que precisamente Lucas era un médico, él conocía muchas cosas acerca de las enfermedades, de las dolencias, y él estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le mandó. Lucas prácticamente fue el más prolífico en cuanto a la escritura, ya que no solamente escribió el Evangelio de Lucas, sino también Hechos de los Apóstoles. Y él nos dio detalles del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en este capítulo 5 habla de 4 hombres. Eran todos diferentes, tenían su profesión, su oficio totalmente diferente el uno del otro. Y esos 4 hombres nos recuerda que usted y yo también podemos ser como alguno de ellos, pero sabemos que de todos ellos el Señor tuvo misericordia, el Señor se acordó y los llamó. Muchos de ellos, dejándolo todo, le siguieron. Encontramos, por ejemplo, en Lucas 5, un hombre leproso, un hombre lleno de lepra. Algunos decían que tenían la piel hinchada. El leproso era proscrito de la sociedad, no podía estar cerca de los demás, ya que la lepra era una enfermedad infectocontagiosa. Es producida por un hongo leprae, de tal manera que
las personas tenían que cuidarse de esos otros que estaban allí contaminados. Él tenía que usar una campanita como señal de alerta para que los demás no se le acercaran. Sin embargo, este hombre se acercó al Señor Jesucristo en un acto de postración, en un acto de humillación, en un acto de reconocimiento de la soberanía y de la divinidad de Cristo. Le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y en aquel momento el Señor extendió su mano, lo tocó, y la Biblia dice que al instante la lepra desapareció. La lepra es tipo del pecado. De hecho, la Biblia dice que todos nosotros espiritualmente éramos leprosos. La Biblia dice en Romanos 3, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros, permitió que la luz del Evangelio resplandeciese en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y la gloria de Dios vino a nuestra vida. La Biblia dice que no fue en vano el que el Señor tratara con nuestra vida, nos salvara, nos reconciliara con Él. Nosotros estamos alejados de la ciudadanía de Dios, sin Dios y sin ley en el mundo, pero Dios nos tuvo y nos recogió a misericordia. Este hombre fue sanado instantáneamente por el poder milagroso y por el poder sobrenatural de Jesucristo. Dios también puede hoy sanarte de la lepra del pecado. Dios puede perdonar tus pecados. La Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todos nuestros pecados. Amados, hoy Dios hace un llamado. El Señor dice: deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de usted misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que este hombre fue restaurado, y yo estoy seguro que después de ser sanado fue un discípulo fiel, un seguidor vehemente de nuestro Señor Jesucristo. Pero allí no llega todo. La Biblia dice que el Señor, pasando allí en Lucas capítulo 5, vio a Leví, un hombre que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y el Señor le dijo: sígueme. Al instante él, dejándolo todo, le siguió. Esto no era fácil. Leví era un publicano, o sea que era un recaudador de impuestos, los cuales los recibía de sus hermanos los judíos y lo entregaba a los romanos. De tal manera que por esto los publicanos eran odiados por sus propios hermanos judíos. Tanto así que, según la tradición, un judío nunca jamás entregaría a su hija para que se casara con un hijo de un publicano. O sea que había una aberración, un aborrecimiento por esta clase de oficios. La mayoría de publicanos eran ricos. ¿Por qué? Porque se enriquecían sencillamente sobornando, por peculado, por apropiación. Ellos se apoderaban de cosas ilícitas y así llegaban a almacenar grandes fortunas. De tal manera que este hombre, Leví, cuyo nombre es traducido más adelante como Mateo, también fue un discípulo del Señor, a quien el Señor también atrajo hacia sí. Amados, nosotros también debemos entender que la palabra de Dios es pura, que la palabra de Dios es diáfana. Y así como Dios llamó a aquel leproso, y Dios llamó a Mateo, que estaba ejerciendo un trabajo prácticamente ilegal, repudiado en aquella época, el Señor nos puede llamar a nosotros. Por eso el tema es: Dios nos llama, Dios nos escoge a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos. Sin embargo, aparece otro hombre en el capítulo 5, y este hombre es un leproso. La Biblia dice que 4 hombres lo trajeron en una camilla, pero como había demasiada gente en la puerta, no le permitían ingresar. Entonces ellos tuvieron la idea de subir
y destapar el techo. Y allí, levantado en peso, lo descendieron frente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor lo vio al frente de él, dícele que allí habían escribas, habían fariseos, habían doctores de la ley, habían también los del Sanedrín, había muchísima gente alrededor. Y el Señor en voz alta dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. A lo cual los que estaban allí, sobre todo los fariseos, dijeron: ¿pero por qué dice este hombre eso? ¿Por qué dice que tus pecados te son perdonados, si el único que puede perdonar pecados es Dios? Entonces el Señor, sabiendo lo que ellos cavilaban, lo que ellos meditaban en sus corazones, inmediatamente les dijo: ¿por qué caviláis? ¿Por qué pensáis esto en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir a este hombre, al paralítico: toma tu lecho y anda? O decirle: tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene también potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda y vete a tu casa. Al instante, aquel hombre se levantó ante la mirada atónita de todos y tomó su lecho y anduvo. Inmediatamente los fariseos y los que estaban alrededor dijeron: hoy hemos visto maravillas, y glorificaban a Dios. Es que cuando Dios se manifiesta, la gloria no se la puede llevar el hombre. La gloria siempre pertenece a Dios. Por eso hay un coro que dice: a Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, a Dios sea la alabanza. Así que de Dios proviene toda buena dádiva, todo don perfecto, porque de Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces hemos visto cómo Dios llamó a un paralítico, cómo Dios también sanó a un leproso y cómo Dios salvó a un hombre que era Leví, Mateo, el cobrador de los impuestos, el cobrador de los tributos. Yo estoy seguro que todos estos hombres, a pesar de su condición, seguían al Señor Jesucristo. Pero como habíamos dicho, 4 hombres en Lucas 5, el cuarto hombre es precisamente un hombre llamado Simón Pedro. Y vamos a encontrar algo muy especial en este pasaje de la palabra de Dios. En los 4 episodios precedentes vemos cómo Dios en este momento estaba desarrollando un ministerio en solitario. Recuerde que esto está en Lucas capítulo 5, de tal manera que en los anteriores capítulos vemos al Señor enseñando, curando, haciendo milagros, haciendo prodigios, pero solo. La Biblia dice en Marcos que el Señor pasó toda la noche en oración y al otro día comenzó a escoger a los apóstoles. Al primero que escogió, según Marcos, fue Simón. Era hermano de Andrés. Lo mismo que también escogió a Juan y a Jacobo, que eran hijos de Zebedeo, los cuales eran pescadores. De tal manera que el Señor llamó prácticamente a 12. Pero con el apóstol Pedro, Dios tuvo un trato muy especial, quizás por el carácter voluble que él tenía. Unas veces estaba a favor del Señor, otras veces en contra, unas veces estaba animado, otras veces estaba desanimado. Pero el Señor quería que él fuera el líder, el vocero, el que llevara la delantera con relación a todos los demás compañeros en el ministerio. Este hombre era llamado también Simón, que Dios le cambió el nombre a Pedro, Petros, Petra, que significa roca. De tal manera que el Señor dijo: sobre esta roca, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Y precisamente él tuvo unas connotaciones especiales con relación a los demás apóstoles. El ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, según algunos, se desarrolló en más de un 80% en la región de Capernaum, cerca del mar de Galilea o mar de Tiberíades. De tal manera que allí el Señor
estuvo ejerciendo una labor ministerial y apostólica. Podemos ver que el Señor trató desde un comienzo, según el capítulo 4, que es el capítulo anterior al 5, cuando el Señor visitó la casa de Pedro. Y la Biblia dice que la suegra estaba postrada en cama, con fiebre y con disentería. Algunos le rogaron al Señor, Señor, sánala. El Señor extendió la mano y la tocó, y la fiebre la dejó. De tal manera que esta mujer se levantó y comenzó a servirle al Señor. Eso es lo que Dios quiere, que cuando usted y yo experimentemos el poder de Dios, la sanidad de Dios, no es para descarriarse, no es para llenarse de mundanalidad, no es para ir y salir a pecar, sino para servir a Dios. Por eso, hermano, hermana, amigo y amiga, si en algún momento usted ha sido objeto de la benevolencia de Dios, Dios ha hecho cosas grandes en su vida, recuerde servir a Dios con todo su corazón. Cuando el Señor estaba allí, vemos que hubo un influjo en la parte ministerial de nuestro Dios. Dios comenzó a hacer señales, prodigios, maravillas, curaciones. El Señor comenzó a sacar todo lo que había en su corazón en cuanto a la palabra eterna de nuestro Dios. El Señor enseñaba la palabra. Hay un término muy importante que quiero hacer énfasis, y es que en el griego, cuando se dice la palabra ley, es nomos. Sin embargo, cuando la Biblia habla de la palabra de Dios, no utiliza nomos como si fuera la ley, sino que utiliza la palabra logos. Y logos tiene que ver con la palabra de Dios, o sea, la palabra que proviene de la boca de Dios. Y Lucas es uno que en su evangelio, como también en Hechos de los Apóstoles, no utiliza nomos, sino que utiliza la palabra logos, como queriendo decir que es el evangelio nuevo, el evangelio poderoso. No hay que tanto predicar de la ley, sino del logos, de la palabra eterna que Jesucristo mismo proclamó. El Señor dijo: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntase y crea en el evangelio. Crea en el logos, en la palabra de Dios. Esto es muy importante porque muchos quieren ser judaizantes, quieren obligar a otros a que guardemos la ley, cuando los mismos apóstoles en el Nuevo Testamento dijeron: nosotros ni nuestros padres hemos podido guardar la ley, ¿y cómo vamos a obligar a los gentiles a guardar algo que nosotros no hemos podido guardar? De tal manera que el Señor nos dice que tenemos que guardar ese logo, la palabra, el verbo eterno. Aquel verbo, aquel logo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que esto es una gran consolación, porque nosotros tenemos que guardar en la palabra de Dios, no el nomos, la ley. Así que esto es importante. La palabra de Dios dice también que cuando estuvieron en aquel lugar, el Señor se dirigió directamente a Simón Pedro. Aquí aparecen varias cosas en comparación con el Evangelio de Marcos. Hay como en este Evangelio sinóptico un paralelo. De Marcos capítulo 1 del verso 16 al 20 aparecen unas 11 similitudes que las vamos a nombrar. La primera similitud entre Lucas y Marcos es que Jesús no es un mero transeúnte que pasa junto al lago de Galilea. En realidad está desarrollando una actividad de enseñanza, precisamente de la barca de Pedro, y dirigiéndose a la gente que está en la orilla. Pocas veces el Señor de los discípulos denotaba qué tenían, qué poseían. Parece que el apóstol Pedro, en un primer lugar, tenía redes, tenía una barca, la cual el Señor prestó, tenía una casa, tenía también una esposa, tenía una suegra, de tal manera que el Señor lo llamó a él, lo escogió como líder. El Señor, desde la barca prestada de Pedro, comenzó
a enseñarle la palabra, el logos, a la multitud. Y la gente estaba atenta y estaban maravilladas de la sabiduría de nuestro Dios. Por la palabra de Jesús, Simón echa la red y recoge una buena redada de peces, cerca de 153 peces, de modo que de una manera extraordinaria e imprevisible la red no se rompía. Jesús también promete a Simón un oficio totalmente nuevo que él va a traer, digamos, a su vida, y como consecuencia él va a cambiar. El Señor de aquí en adelante lo va a hacer pescador de hombres. Esa palabra pescador viene de un término que significa coger vivos, atrapar vivos. Es decir, que algunos traductores dicen que el Señor le dijo: de aquí en adelante cogerás vivos hombres. Claro, como el contexto habla de pescar, algunos lo traducen pescador de hombres, pero realmente es pescar vivos o tomar vivos o atrapar vivos a los hombres. De tal manera que el marco narrativo e inspirado de este evangelio tiene que ver mucho entre estos dos, entre Marcos y Lucas. También aparece otro término que es egéneto, que significa y sucedió, porque es que Dios tiene cosas especiales, las cuales suceden. A veces nos toman por sorpresa, como lo que está sucediendo. En Lucas 5:1 dice: y sucedió que, o sea, egéneto. Sin embargo, Dios tiene cosas que pueden suceder, que han sucedido y que seguirán sucediendo en medio de nosotros. Sin embargo, nosotros también entendemos que hay algunas, digamos, discrepancias, pero también similitudes, sobre todo con la narrativa del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, donde se habla de algo similar, donde es una escena pospascual, es decir, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí, comparando San Juan capítulo 21, del 1 al 11, encontramos algunas similitudes. Por ejemplo, los discípulos que se pasan toda la noche faneando y no pescan nada. Eso es lo que hace el hombre. Muchas veces el hombre, cuando no tiene en cuenta a Dios, se fatiga, tiene cansancio, tiene dolencias en el cuerpo, en la mente, hasta llega a enfermarse, pero no consigue nada. Hoy tenemos que volver los ojos a Dios. Tenemos que volver en amistad con Dios. Tenemos que pedirle a Dios su ayuda, su gracia y su misericordia. Entre estos dos, ya no Marcos, sino Juan y Lucas, encontramos una indicación de que Jesús les dice: echen las redes o la red para pescar. Esto está en segunda persona del singular, o sea que se lo dice especialmente a Pedro, a Simón. El Señor también habla de una ejecución de las indicaciones que proporciona una extraordinaria redada de peces, y es que tiren la red no a la derecha, sino tirad la red a la derecha. Y ellos lo hicieron, no podía ser a la izquierda, porque la indicación daba una directriz. Nosotros también podemos dejarnos guiar por lo que el Señor nos dice. Echar la red a la derecha. Y ellos lo hicieron, y vemos que hubo un efecto en la pesca sobre la red. Hubieron una gran cantidad de peces. También hubo una reacción de Pedro ante el prodigio. Vemos que, según algunos comentaristas, en cuanto a Juan, que era el discípulo amado del Señor, él tenía una preferencia muy especial con Pedro, aquel apóstol, porque en el Evangelio de Juan no habla de las censuras que Dios le hizo a Pedro, de los llamados de atención, lo cual sí registran los otros evangelios. Por ejemplo, ese llamado de atención cuando el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, me eres escándalo, por cuanto no miras, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando el apóstol Pedro le estaba reconviniendo al Señor
que no subiera a Jerusalén, porque el mismo Señor había dicho que iba a ser muerto, que lo iban a matar, que lo iban a torturar. Entonces él lo sacó aparte y comenzó a reconvenirle. También San Juan no habla, digamos del Evangelio de Juan, no habla acerca de el llamado de atención que el Señor les hizo cuando estaban en el huerto de Getsemaní, cuando Simón Pedro quedó dormido. El Señor les dijo, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? De tal manera que estos detalles no aparecen en el Evangelio de Juan, porque parece que Juan amaba, tenía una estima muy especial sobre Pedro. Pero los otros evangelios sí hablan aún de los defectos humanos, de las imperfecciones, de las falencias del ser humano. Por eso el tema de hoy es que a pesar de lo que somos, Dios nos llama. Así como Pedro tenía cantidades de defectos, nosotros también los podemos tener, quizás más acentuados que el mismo apóstol. Aunque el apóstol tenía defectos, pero también tenía muchas virtudes. Era un hombre colérico sanguíneo, era un hombre valiente, era un hombre vehemente, era un hombre que tenía liderazgo, era un hombre que tenía ideas. Cuando el Señor les dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién? Muchos decían, tú eres Elías, tú eres algún profeta, tú eres, quizás Juan el Bautista el que resucitó entre los muertos. Pero el Señor dijo, ¿y ustedes quién dice que soy yo? A lo cual inmediatamente Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De tal manera que Pedro era loable. Cuando el Señor se les presentó, cuando estaban los apóstoles navegando en el mar de Galilea, el mar se encrespó, las olas eran contrarias, el viento era huracanado. El único que se atrevió a salir de la barca y andar sobre el agua fue Pedro. Todos pensaron que era un fantasma lo que venía, pero no era un fantasma, era el Señor. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo ande sobre las aguas. Cualquiera no se arriesgaría de esa manera. De tal manera que en él podemos encontrar estas cualidades loables del arrojo, de la valentía, de ser una persona dispuesta a obedecer la voz del Señor, no importando el riesgo de su propia vida. También el Señor contaba mucho con Pedro. El Señor le decía, Pedro, cuando vinieron a cobrarle el impuesto, las 2 dracmas, Pedro, los cobradores de impuestos, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De los hijos de los reyes o de los extraños? Y Pedro dijo, yo creo que de los extraños. El Señor dijo, es cierto, de tal manera que los hijos de los reyes están exentos, pero para no ofenderles, paga por ti y por mí las 4 dracmas. De tal manera que en la transfiguración estuvo Pedro, Juan y Jacobo. Cuando el Señor fue a orar en el huerto de Getsemaní, también apartó de manera especial a Pedro, a Juan y a Jacobo. Cuando el Señor resucitó la hija de Jairo, también entró con Pedro, Juan y Jacobo. De tal manera que el Señor tenía cierta predilección, digámoslo así, hacia Pedro. De tal manera que él iba a ser un gran paladín del Evangelio. Más adelante el Señor lo iba a necesitar de una manera milagrosa. Pero el Señor necesitaba formarlo. El Señor necesitaba tomar aquel material rústico, ordinario, y darle una perfección. Recuerde que Pedro negó al Señor 3 veces antes de que el gallo cantara. Y esto lo hizo llorar amargamente. El Señor también le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? A lo cual él dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. El Señor le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. El Señor dijo, pastorea mis ovejas. Y el Señor volvió por 3ª vez y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. El Señor le dijo, apacienta mis ovejas. De tal manera que el Señor le encargaba a Pedro comisiones especiales. La palabra de Dios dice que comparando Lucas con Juan, encontramos
la reacción de Pedro ante el prodigio, de tal manera que él se asombró, también se humilló, pero también él tuvo un trato espiritual. Él reconoció su maldad, reconoció su pecado, reconoció su indignidad ante la santidad y la pureza de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Pedro le da el título de Señor, Kyrios. Kyrios significa amo, rey, señor, dueño, máxima autoridad sobre nuestra vida. Él lo hizo. Otros pescadores tomaron parte en las faenas, pero no dicen ni una palabra. También el tema del seguimiento de Jesús aparece al final de la narración. Y vemos que aquella gran redada de peces simboliza el éxito de la acción misionera. Así como el apóstol Pedro tuvo, digamos, un éxito en tomar los peces, en capturarlos. Esto era un aspecto espiritual que más adelante él pescaría vivos o tomaría vivos a los hombres. Y de hecho, en Hechos de los Apóstoles dice que en la primera predicación del apóstol Pedro se convirtieron 3,000 almas, 3,000 personas. Y en la segunda predicación del apóstol Pedro se convirtieron 5,000 más. O sea que Dios sí lo estaba llamando a ser pescador de hombres, a ser capturador de hombres vivos. Y esto también tiene que ver con una profecía que está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice, por ejemplo, en Habacuc, capítulo 1, el verso 14, dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar. Oiga, eso dice Habacuc 1:14, que Dios hace que los hombres sean como los peces del mar. Y claro, al ser los hombres como peces del mar, Dios envía pescadores como Pedro y también como usted y yo. La Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también hay otro texto aquí, en Amós, en el capítulo 4, el verso 2, dice, Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Llegarán los días, esos son estos días en los cuales Dios usará anzuelos de pescador para atraer almas, para que muchas personas se conviertan al Evangelio, para que muchas personas se conviertan al Dios vivo, al Dios verdadero. Amados, permita que Dios utilice tu vida también para utilizar anzuelos, ganchos, para sacar almas del pecado, de la maldad. Y como si fuera poco, en Jeremías, en el capítulo 16, el verso 16 dice, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová. Oiga, Jeremías 16:16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Me llama la atención que esto ya estaba profetizado en Jeremías. Dice, he aquí que yo envío muchos pescadores, dijo Jehová, y los pescarán. Amados, Dios dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Os haré que ustedes capturen hombres vivos. Eso habla de ganar almas. Hoy Dios nos llama a predicar la palabra. El apóstol Pablo decía, ay de mí, si no predico, si no anuncio el evangelio de Cristo. Amados, es necesario hacer siempre la voluntad de Dios. Hay otro detalle aquí en Lucas 5, cuando el Señor se le presenta a Pedro y le dice que bogue mar adentro y tire la red hacia la derecha. Él le dice, maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos cogido nada, no hemos capturado nada. Esa palabra maestro
en forma normal es didáscalos, de donde viene didascalia, que es enseñar. Pero llama la atención que aquí el apóstol Pedro no utiliza el término didáscalos o didascalia, sino que utiliza otro término griego, epístate, y lo llama maestro. Pero maestro es mucho más amplio que didascalia. Didascalia es un maestro que solamente enseña algunas verdades a sus discípulos. De hecho, en Lucas, esa palabra didascalia la utilizan los que no son creyentes, los judíos, los del Sanedrín, los principales sacerdotes, la gente del común. Para referirse al Señor lo llamaban didáscalos. Pero ahora los discípulos lo llaman epístate, que no solamente es un gran maestro, sino un término mucho más amplio, que significa jefe o administrador o supervisor. Es decir, alguien que educa especialmente a los jóvenes. Como queriendo decir, yo reconozco al Señor como mi epístate, como mi gran jefe, como aquel que me supervisa, como aquel que va delante de mí. Y eso es lo que usted y yo tenemos que reconocer. Nuestro Dios no es solamente un maestro, como un profesor que da unas enseñanzas sabias, sino como nuestro amo, como nuestro rey, como nuestro jefe, como aquel que Dios ha escogido para supervisarnos y aún para administrar nuestra vida. De tal manera que estos detalles son importantes tenerlos muy en cuenta. Amados, hoy también tenemos que reconocer que en Lucas 5 el Señor hizo aquel milagro para llamar la atención de Pedro. Vemos que la gran reada de peces es símbolo del éxito que tuvo él. Y nosotros también, con la ayuda del Señor, vamos a tener un gran éxito en ganar almas para el reino de los cielos. Este término Simón Pedro aparece en Lucas y es muy frecuente también en Hechos de los Apóstoles. En ninguno de los dos relatos se hace mención de Andrés, pero vemos que Dios salvó a Andrés, también era pescador, a Juan y también a Jacobo, que eran hijos de Zebedeo. Ellos también, dejando las redes que remendaban, dejando a su padre, siguieron al Señor. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en esta hora, que nos concretemos, que al igual que Pedro, al igual que aquel hombre llamado Leví, al igual que aquel leproso que fue sanado y al igual que aquel paralítico que fue restaurado su salud, todos, yo estoy seguro que sirvieron y siguieron al Señor. Hoy Dios te llama. No importa si estás enfermo, si estás ejerciendo un cargo quizás un poco despreciable, quizás los demás te miran con menosprecio. Dios te llama. Dios quiere utilizarte. Quizás estás enfermo físicamente o espiritualmente. Quizás tienes limitaciones graves. A pesar de todo, Dios te llama. Amigo, hermano, ¿por qué no venimos al Señor y rendimos nuestra vida como Pedro? Reconocemos nuestro pecado como Pedro. Pedro dijo, Señor, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Era un hombre que reconocía su necesidad espiritual. Usted y yo hoy tenemos que reconocer nuestra necesidad espiritual. Así que allí donde tú estás, repite conmigo esta sencilla oración para que Dios por la fe entre a su vida, cambie tu vida, te transforme, haga de usted una nueva criatura. Repite, Padre Celestial, gracias te doy en esta hora por tu palabra. Reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho lo malo delante de tu presencia. Ayúdame, Dios mío, a hacer siempre lo que a ti te agrada. Señor, reconozco mi maldad. Tu palabra dice que si confieso que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Él me levantó de los muertos, seré salvo. Porque con el corazón creo para justicia,
pero con la boca confieso para salvación. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Yo abro la puerta de mi corazón y permito que Cristo entre por la fe a mi vida, salve mi alma, transforme mi corazón. Padre eterno, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Ayúdame a hacer siempre tu santa voluntad, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quiero orar también por las necesidades, por los problemas, las dificultades. Si usted tiene alguna petición, expóngala en este momento y vamos a unirnos en oración. La Biblia dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra y pidieran acerca de cualquiera cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Padre bendito, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, oh Dios, por los oyentes. Te ruego que te glorifiques en ellos y en ellas. Concédele, Dios mío, una vez más las peticiones de acuerdo a tu palabra y tu voluntad en sus corazones. Y la gloria toda sea para ti, oh Dios. Señor, no a nosotros el reconocimiento, sino a tu nombre la gloria. Gracias, buen Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo, Dios mío, que tú estás obrando una vez más en este momento, sanando, libertando, bendiciendo, edificando, trayendo paz, consuelo, ánimo y fortaleza a cada hogar, a cada familia, a los hijos, a las hijas, al esposo, a la esposa y a todos los integrantes de aquella familia. En el nombre precioso de Jesucristo. Hecho está para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Amigo, amiga, hermano y hermana, si usted tiene alguna otra petición, escríbala a través de este medio y estaremos orando por ella. En esta hora estuvo con usted su amigo y servidor, Pastor Alberto Giraldo. Que Dios les continúe bendiciendo y muchas gracias por su atención. Amén.